similares, que es la termodinámica de estados de desequilibrio. El abordaje de sistemas, del estudio de sistemas que no están en estado de equilibrio, es bastante más complejo. Entonces nosotros vamos a hacer un estudio muy clásico, ¿sí? Que es lo necesario como herramienta futura para ustedes, que es una termodinámica del equilibrio. ¿Y cuál va a ser el propósito? ¿Cuál va a ser el interés? A diferencia de la física, por ejemplo, me retrotraigo a la física 1, donde ustedes veían la cinemática de una partícula, la dinámica de una partícula, incluso después cuando empezaban a contemplar ya el cuerpo rígido, hacían un reduccionismo bastante importante que era calcular el centro de masa, y en definitiva estaban simulando que toda la masa de ese cuerpo estaba depositada en ese centro de masa, que virtualmente no existe, ¿sí? Pero bueno, hacían de cuentas que sí. Y todo lo que le pasaba a esa partícula o a ese cuerpo sólido representado en el centro de masa, lo analizaban en virtud de una referencia externa, de un observador externo. Yo me tenía que parar afuera del sistema, en un eje inercial, y si el cuerpo ese se estaba moviendo con una cierta velocidad, con un cierto vector de velocidad, yo lo analizaba desde un eje exterior. Si ese cuerpo era acelerado, ¿sí? Tanto positivamente como negativamente, era porque una fuerza estaba actuando sobre él, hay una resultante no nula. Y lo mismo después cuando teníamos movimientos circulares o de rotación, cuando incluíamos el cuerpo sólido, calculando el momento de inercia, el torque, y sobre el final de esa materia, si mal no recuerdo, también se incluía algo de trabajo y energía, ¿sí? La energía cinética de traslación, pero también la de rotación, la energía potencial gravitatoria. Tal vez sobre el final de esa materia pudieron haber visto algo de hidrostática y hidrodinámica, que nunca ningún docente le da la suficiente pelota, pero está, y bueno, nada, de nuevo, o se da bien o no se da. Y si se acuerda algo de hidrostática y hidrodinámica, hablando de fluidos, también con algunas leyes como el teorema de Bernoulli, bien, conservación de la energía. Y eso es lo que veían en física 1. Pero volviendo al tema de la energía o el análisis de velocidades y demás, insisto con que el eje de observación estaba fuera del sistema, ¿sí? Y todo lo que le pasaba al sistema estaba referenciado respecto a ese eje de observación externo, un eje inercial. ¿Qué quiere decir? Que ese eje inercial debería estar quieto o moviéndose con una velocidad, ¿sí? Rectilínea uniforme. ¿Ok? Porque si no era bastante complejo el análisis. Dicho esto, cuando calculábamos energía potencial gravitatoria o energía cinética, necesitábamos esta referencia. Entonces, si yo tengo el mouse arriba de mi mano es altura cero, y eso es una decisión mía, porque podría haber establecido como altura cero la mesa, el piso, ¿sí? Y yo ahora estoy en un segundo piso, podríamos haber establecido como referencia la planta baja, ¿bien? Entonces, no importa eso, si yo subo el mouse 10 centímetros y ahora lo tengo acá, yo podría decir que aumenté la energía potencial gravitatoria del mouse en 10 centímetros. Ahora, 10 centímetros no son unidades de energía. Claramente una propiedad, que fue la altura, que yo la modifiqué. Pero es una propiedad externa. ¿Qué quiere decir externa? Que es a qué altura yo lo subí al mouse respecto a mi eje de referencia. Pero tampoco, insisto, es una unidad de energía. Esos 10 centímetros ahora sí se manifiestan acá arriba como un aumento de alguna energía, que yo le llamo energía potencial gravitatoria. ¿Sí? Y que si la calculo es la masa por la gravedad, básicamente la fuerza-peso, por el delta H que yo varié, el delta de altura. ¿Ok? La altura nueva menos la altura anterior. Si la altura anterior es 0, es fácil la cuenta. ¿Ok? Entonces ahora el mouse tiene una cierta energía potencial gravitatoria respecto a mi eje de referencia, ¿sí? Pero es como una energía externa, es una energía que tiene ese sistema en virtud de un potencial gravitatorio que es ajeno a él, no está dentro de él, y además lo tengo que referenciar respecto a ese sistema externo. Lo mismo pasa con la energía cinética de traslación o de rotación. Si yo dejo caer el mouse, ¿sí? La velocidad que adquiere la voy a medir respecto a un sistema observador externo que está en reposo o que al menos se mueve con un MRU,
¿Bien? Y esa velocidad va a tener una dirección y un sentido y la voy a poder medir, pero no es algo que le pase adentro del mouse. Es un movimiento y una energía, de nuevo, como si pudiéramos decir externa. Así que todo lo que era trabajo y energía en física 1 estaba pensado en el comportamiento de ese sistema en relación al entorno, ¿sí? Pero no hacia adentro del sistema. Y eso es lo que vamos a hacer en termodinámica. Vamos a prestarle ahora mucha atención a los sistemas, ¿sí? En cuanto a las propiedades que lo definen en su interior. Bien, ahora ya los sistemas no van a poder ser simplificados a tal extremo como hacíamos antes en física 1, a puntos, a centros de masa, ni a cosas tan simples. Los sistemas que vamos a analizar van a tener la forma, el volumen, el cuerpo, ¿sí? Que tienen en la realidad. ¿Ok? Entonces yo voy a tener que circunscribir mi análisis a eso que estoy observando. Y ahora la atención va a estar puesta a tratar de entender, ¿sí? Cómo ese sistema puede modificarse, el interior de ese sistema puede modificarse en virtud de interacciones con el entorno. ¿Ok? Todo esto lo vamos a ir aclarando en los siguientes minutos. Pero para poder hacer eso, lo primero que tendría que hacer es recolectar de ese sistema que yo acabo de elegir toda la información que me está hablando de él. ¿Ok? Pero antes incluso que eso, ¿sí? Hay una tarea que es primordial. Que si yo voy a estudiar un sistema, tengo que tener en claro hasta dónde llega el sistema. Bien, por lo tanto, tengo que diferenciar sin ningún tipo de duda qué es el sistema y qué no es el sistema. Siendo el sistema mi objeto de estudio, hasta acá llega. Esas fronteras, ustedes lo saben muy bien del secundario, de la física, ¿sí? O porque lo escucharon en algún lugar, pueden ser físicas, pueden ser materiales, las puedo llegar a ver, ¿sí? Tocar, poder medir, o pueden ser virtuales. Es decir, si yo estoy analizando la burbuja de aire entre mis manos, rodeada del aire que está alrededor, ¿sí? Lo podría hacer. Tendría que pensarlo bien y analizarlo, pero lo puedo hacer. Pero lo que sí tengo que tener bien claro es hasta dónde llega mi sistema y qué es entorno, qué es resto del universo, o qué no es sistema. Bien. Un sistema en termodinámica puede ser algo tan sencillo como un poco de agua dentro de un vaso, un vapor encerrado dentro de un recipiente, un gas, un alambre estirado, un resorte, una pila electroquímica, como podría ser una pila de Daniel, un termómetro, ¿qué más? Un motor térmico, siendo algo más complejo, una heladera, ¿sí? Pero también podría ser tan complejo como